conozco al maestro Felipe Garrido desde hace muchos años, quiero decir. Nos ha acompañado, como dice Cuco Sánchez, arrieros somos. Arrieros somos. Arrieros somos, en el camino andamos y pues hemos caminado la legua por muchas razones de la vida que no viene al caso contar, pero sí, vamos a seguir platicando con el maestro Garrido en Amor por los Libros. Y nos decías, Felipe, de tu familia lectora y aquellos primeros impulsos, empujones a lo mejor, te tiraban a la alberca de los libros y a nadar. ¿Sabes? La parte oral, quiero insistir un poco en ella, porque debería ser casi obligatoria que los padres, al momento que sus hijos van a dormir, los acompañaran contándoles historias que pueden ser ficticias o pueden ser reales. Nelly Campobello tiene hermosísimos textos recordando que su madre no les contaba cuentos de hadas, les contaba cuentos de la familia, lo que había hecho el abuelo, lo que había hecho el tío, en fin. Verdaderamente es una experiencia horrible dormirse. Para un niño que lleva todo el día en comunicación con los padres y demás, por eso no se quieren dormir los niños hacen todo lo posible porque no los echemos a la cama. Es aterrador pensar que es como una muerte, vas a cerrar los ojos, vas a quedar abandonado a las fuerzas de la oscuridad y no sabes para cuándo ni cómo. El cuento que se les hace al momento que ellos van quedando dormidos es una manera importantísima de acompañarlos, de decirles, no estás solo, aquí estoy contigo, yo voy a estar contigo, vámonos a embarcar en esta aventura terrible de todos los días, de perder la conciencia, ¿no? Y de quedar como muertos hasta que amanezca el día siguiente. Entonces, más allá de que vale la pena conservar tradiciones, en fin, es un acto de paternidad y de maternidad verdaderamente importante. Sí. O el hermano, el abuelo, en fin, alguien que acompañe a ese pobre niño, que no lo deje, que no lo tire al sueño así nada más como... No, y luego si tiene pesadillas, peor. No, es que claro que va a tener pesadillas. Sí. Yo también tenía pesadillas, a pesar de que a mí me contaban cuentos y luego empecé a leerlos. Y unos de mis autores favoritos, así de esas primeras lecturas de las que hablas, eran los hermanos Grimm. Y el cuento que más me gustaba era el que más miedo me daba, que era Hansel y Gretel. Yo leía Hansel y Gretel. Es aterrador. Y era aterrador. Y yo, cada vez que íbamos a algún lugar que se podía parecer al bosque de Hansel y Gretel, el puerto de Liverpool o alguna otra tienda grandota, y que decía mi madre, espérame, aquí voy, yo no le esperaba ni nada. Yo creía que ahí era donde podían abandonarme, por supuesto. Sí. Entonces, pero a pesar de que los sufría mucho, de que lo soñaba, de que me provocaba pesadillas, yo seguía leyendo Hansel y Gretel. Porque uno va buscando libros auténticos, libros genuinos, que si son de miedo nos asusten, que si son de risa nos hagan reír, que si son de viajes nos muestren en vivo los lugares que nos describen, ¿no? Por eso algunos libros no nos gustan, algunos libros no los sentimos de veras, no nos dan todo lo que prometen. Sí. Hansel y Gretel me lo daba de sobra. Me lo daba. Después de Hansel y Gretel, mira, ¿qué libro te lo dio? Yo disfruté muchísimo algunos libros de Julio Verne. Debo confesar que me saltaba. El momento en que entraban las descripciones geográficas de Julio, yo iba pasando páginas, iba viendo dónde regresábamos a la aventura. Y es algo que yo creo que un lector que lee por el placer de leer, por el gusto de leer, tiene derecho a hacer. No tiene por qué sufrir las partes que no le gustan de un libro. Sí. Cuando yo digo que todos deberíamos ser lectores, siempre hay por ahí alguien cerca que me dice, Daniel Pennac publicó un decálogo de los lectores y el primer derecho de los lectores es a no leer. Entonces yo le digo que yo estoy de acuerdo con Pennac. Ese es un derecho de los lectores, de la gente que ya es lectora, tiene derecho a no leer, es el que estoy defendiendo ahorita. Los que no son lectores no tienen derecho a nada. En ese terreno, quiero decir, no, en otros terrenos sí. Pero ¿cómo un no lector puede reclamar un derecho de lectores? Sí. No le tocan, pues sí. No puede pedirlos. Primero que se haga lector
Y luego que ya no lea si no Claro, quiere, es porque como- ya tendrá derecho a hacerlo. Es como cerrarle la ventana, una de las ventanas al sol, y que por ahí no entre la luz. Ajá. Pues digo, ¿para qué vivir así? Si No, están es un los libros? desperdicio. Hubo un tiempo no muy remoto en que la mitad de los mexicanos no sabían leer y escribir. Entre 1980 y 2000 se consiguió elevar el alfabetismo a un 90%. Saber leer y escribir y no hacerte lector es un desperdicio que nadie debería sufrir. Porque la parte más difícil ya la hicieron, ya saben leer y escribir. Ahora lo único que falta es aficionarse a leer por el gusto de leer. Más allá de lo que se lee por obligación, leer por el placer. Entonces, en Verne yo me saltaba las partes que no las latitudes y las longitudes y todo eso, me lo saltaba y íbamos a las aventuras. Y son libros fascinantes. Entonces leí todo Verne en unas ediciones igualitas a las de sepan cuántos que no le gustaban a nadie, de Porrúa, Ajá, que sí. venían de Chile, era la editorial Zigzag, y leí Salgari, todo Salgari, leí mucho Jack London, leí Los bandidos de Río Frío, leí a Rafael Delgado, y un día de pronto cae en mis manos Rulfo, con El llano en llamas, y marca una diferencia Enorme. enorme. Es decir, en primer lugar, porque eso que yo leía muchas veces era traducido, y lo que nos llega traducido nos llega a medias. Entonces, la fuerza de lo que está escrito directamente en nuestra lengua es considerable. Y claro, junto con Rulfo, yo siempre leí mucha poesía, esa sí la leí, digamos, sin traducciones, desde muy, muy niño. Y desde poetas clásicos como puede ser Garcilaso, Sor Juana, y luego todo Machado, López Velarde, Lugones. Poesía siempre he leído mucha poesía. Y en los cuentos y las novelas empecé a descubrir autores fantásticos como Horacio Quiroga, por ejemplo, uruguayo que vivió al norte de Argentina muchos años de su no muy larga vida. Pero Quiroga era una lectura frecuente. Que tiene un cuento aterrador, por cierto, el almohadón de El plumas. almohadón de plumas. Bueno, la vida de Quiroga es un cuento aterrador, lleno de suicidios, muerte de los hijos. Es un cuento aterrador, la vida Como la de vida Quiroga. de Edgar Allan Poe también. Como la vida de Poe, a quien leí un poquito después, debía haberlo leído antes. Y mi peor error de lectura fue el Quijote. Yo conocí el Quijote desde muy, muy niño porque yo creía que mi padre había escrito el Quijote, porque él contaba historias del Quijote. Sí. Un día iban por el campo Sancho y Cervantes no, y Don Quijote, y vieron una jaula que venía y el episodio de los leones o el de los molinos, y los contaba como si se le estuvieran ocurriendo en ese momento. A él y a su compadre. Y entonces yo creía que mi padre era el autor, hasta que un día él nos regaló una edición del Quijote para niños, y ahí confesó sus plagios, porque no eran historias de él. Y luego leí partes así sueltas del Quijote, pero nunca había leído el Quijote completo, hasta que don Eulalio Ferrer, muchos años después, me pidió que le hiciera un Quijote para jóvenes, para el gobierno del estado de Guanajuato. Y entonces hice una lectura muy cuidadosa del Quijote para hacer esa versión para jóvenes, en la que yo le dejo la voz siempre a Cervantes, y lo que yo hago es ir haciendo algunos puentes entre una escena y otra, pero ¿quién lo puede contar mejor que Cervantes? Pues sí. Déjame interrumpirte porque quiero decirle a nuestros televidentes que Felipe Garrido ha hecho una labor editorial muy importante. Ha hecho libros o antologías para jóvenes, como esta que menciona, de muchos autores, de Rulfo mismo, de Rulfo no he podido, fíjate. No hice Arreola, hice Yáñez, hice Azuela, acabo de hacer Vicente Leñero, hice Reyes. Rulfo ha habido... No ha estado la familia de acuerdo en que se haga ese libro. Bueno, sí. Pero espero convencerla, y
y espero hacerlo, porque Rulfo debería estar en esa serie de libros. Sí. Pero ustedes no saben cómo me desesperaba yo y arrancaba los cabellos. Decían, bueno, pero ¿por qué no leí antes El Quijote? ¿Por qué me he esperado a la mitad de mi vida casi para hacer una lectura de veras, una lectura seria, una lectura que además no cuesta ningún trabajo, porque lo que cuesta trabajo es dejar de leerlo? Decir, bueno, ya son las 3 de la mañana y tengo que dormir un rato, entonces cerrar el libro, dejarlo a un lado. Es una novela verdaderamente maravillosa, Sí. y cuando uno consigue leerla así, yo lo que más sufrí fue no haberla empezado a leer antes, 20 años antes podía haberlo hecho. Bueno, cuando al maestro Garrido lo invitaron a la Academia Mexicana de la Lengua, su discurso fue sobre El Quijote. Mi discurso se tituló Leer el mundo. Algunos de mis compañeros académicos dijeron que era la primera vez que se presentaba en la academia como un discurso de ingreso, un discurso sobre la lectura. No lo he comprobado, me gustaría mucho comprobarlo, a ver si de veras, yo creo que no, que alguien antes debe haberlo hecho, pero en fin. Y se llama el discurso Leer el mundo, es un discurso sobre la lectura y, como dice muy bien Jaime, la columna vertebral de ese discurso es mi relación con El Quijote, ¿no? Tenemos en Amor por los Libros una costumbre, Felipe, y es que le pedimos a nuestro invitado que nos haga algunas recomendaciones de libros. Yo te pediría que, por favor, nos digas qué puedes recomendar a los televidentes. Jaime, me preguntas sobre lecturas que pueda recomendar, y a lo largo del programa en realidad ya hemos recomendado algunas, ¿no? Por supuesto, el Quijote, yo quiero incluir ahí Conjuros, este libro que creo que vale la pena leerlo. Hemos hablado de Verne, de los hermanos Grimm. Hay un libro que me interesa en especial mencionar entre los míos, es uno que se titula Asombro del Nuevo Mundo, un libro de Alfaguara, en donde es una antología de cronistas de Indias, gente que llega a otro continente, que se pasma de asombro frente a lo que encuentra y que apenas encuentra las palabras para contarlo. Me interesa mencionarlo porque ficción y realidad no están tan lejos una de otra. Yo he dicho por ahí en otro lado que la ficción es una de las caras de la realidad. Lo que es ficticio existe también. Lo importante es que cada quien vaya encontrando los libros que pueden cambiarle la vida. No son los mismos libros para todos. Ningún libro es tan importante que merezca a todos los lectores. Es una tarea de cada uno, y en parte eso es lo que un lector goza, su exploración del inmenso mundo de lecturas. Bueno, el tiempo se acaba, ni modo, así es este negocio de la televisión y de la vida, porque pues así es, el tiempo se va como agua entre las manos. Nos tenemos que ir, y yo le quiero agradecer muchísimo a Felipe Garrido el haber estado con nosotros en Amor por los Libros. Gracias por este espacio que nos has dado en tu nutrida agenda literaria. Gracias, Felipe. Bueno, y ahora sí ya nos vamos. Estamos en Amor por los Libros. Ya sabe que tenemos una cita la próxima semana, y ya sabe usted en dónde encontrarnos, en Puebla TV. Aquí los esperamos, muchas gracias y hasta entonces.